La situación de los residenciales de ancianos, cada tanto, ustedes saben, forma parte de la agenda de En Perspectiva y hoy estamos volviendo sobre ese tema. ¿Por qué vía? Bueno, lo estamos haciendo a través del diálogo con el doctor Juan Cereta, que dirige la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que se ha interesado y ha empezado a trabajar concretamente en este tema. Antes de pasar al otro tema que yo anunciaba, al otro proyecto Cereta, quería consultarle o plantearle algunos mensajes a ver de los oyentes. Concretamente, Marcos dice: pobres viejos son descarte en todas las sociedades. El modelo los excluye. Al no tener un rol en la familia, ya no tiene sentido su vida y se van muriendo de a poco. ¿Cuán útiles pueden ser para sus nietos, por ejemplo, ¿no? Esa es una discusión que siempre se habla cuando hablamos de discutirlo como sociedad, ¿no? El rol que podrían tener los adultos mayores hoy en día para trabajar con los niños de la familia o con otros niños, ¿no? ¿Cuánto tienen todavía para aportar? Después, Eduardo dice: compartible totalmente la posición del doctor Cereta. Ahora, sería bueno que dijese al menos una vez que existen residenciales que son modelo y ejemplo de buena atención, humanidad y calidad, ¿no? Eso también, ¿usted lo ha constatado al trabajar en el tema o solo se han ocupado de los que están en pésima situación? Vos sabés que es una observación que en general siempre se nos hace, creo que es acertada, pero quienes trabajamos en materia de derechos humanos somos siempre una piedra en el zapato y normalmente estamos mostrando la mitad vacía del vaso, no nos encargamos de destacar las cosas buenas. No es porque no haya que hacerlos, pero justamente el rol nuestro es intentar aportar mostrando lo que está mal o lo que falta, sin que eso signifique desconocer que hay cosas que están bien. Esto nos ha pasado no solamente en este tema, donde asiste razón al oyente de que evidentemente hay residenciales que están muy bien, pero nos ha pasado históricamente con los gobiernos de turno, que muchas veces se nos reprocha y dice: ustedes muestran solo la parte que no funciona, muestran solo las deficiencias del sistema, las cosas que están mal. Sí, es que ese es nuestro rol, para intentar mejorarlas. Y también está claro que los estándares en materia de derechos humanos siempre se pueden mejorar. O sea que nunca vamos a estar conformes con lo que vemos, a pesar de que sea bueno o que incluso sea bueno comparativamente con otros países. Así que eso es una crítica entendible, pero nosotros no somos el juez dictaminante de nada, simplemente intentamos hacer foco sobre las cosas que están mal con el único propósito de mejorarlas. Yo en la pausa le preguntaba, bueno, ¿qué expectativas puede tener con esta línea de trabajo que abren ahora, ¿no? Y cuánta gente estará escuchando y estará muy entusiasmada por empezar a ver cambios en este sentido, en esta materia de la situación vulnerable en la que están muchos adultos mayores que están en estos residenciales. Y usted me decía, bueno, la experiencia indica que tenemos que ser cautelosos y ir con paciencia con estos temas, ¿no? Sí, porque en definitiva también debemos comprender, y esto es importante que los estudiantes lo entiendan, de que el juez no es un ser que tiene una varita mágica que transforma todo lo que está mal en algo que está bien a propósito de una sentencia. Ni siquiera sabemos si podemos conseguir una sentencia que nos dé la razón. A veces los objetivos en el litigio estratégico son mucho más modestos, son intentar que el tema no desaparezca de la agenda, intentar que las autoridades cumplan con el rol que las normas les han asignado, que lo cumplan de manera más eficaz, y también a veces que la sociedad comience a debatir algunas cuestiones que prefiere obviar. Usted me citaba como antecedente lo que pasó un poco con la discusión de los medicamentos de alto costo o alto precio, también como se dice. Ahí le llevó años empezar a ganar batallas a la justicia. Sí, si nosotros nos retrotraemos al 2007, todas las acciones judiciales que se empezaban a plantear en aquel momento por acceso a prestaciones de salud no cubiertas se perdían. Y bueno, requirió de que el tema se pusiera sobre la mesa, de que se discutiera, de que se mostraran los defectos, de que se mostraran los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados. Se necesitó trabajar con la argumentación, mejorar la argumentación, porque también en esto se va aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, y eso fue cambiando, se fue generando una conciencia de aplicación de normativa internacional en materia de derechos humanos, de interpretación de la Constitución, de aplicación directa de la Constitución. O sea, los propios jueces cambiaron la forma en que concebían el tema. Totalmente. La jurisprudencia empezó a cambiar. Hoy ya no se discute, por lo menos es aceptado prácticamente por todos, que la Constitución puede ser aplicada directamente, que un artículo de la Constitución sin necesidad de una ley que lo reglamente o incluso con una ley que parece contradecir una norma constitucional se puede aplicar directamente a la Constitución. Todos estos, no digo que esto sea mérito nuestro, esto es un proceso mucho más complejo y más amplio, pero eso también es parte de la evolución
jurídica y jurisprudencial de nuestro país y en la que nosotros intentamos empujar desde nuestro modesto lugar. Yo le decía, así que con estos estudiantes que comienzan ahora este semestre, va a manejar también y van a aprender sobre la frustración a veces a la hora de hacer un reclamo y de entender que, bueno, pueden tener la razón en muchas cosas de las que están planteando, pero la justicia no necesariamente los va a contemplar a partir de lo que allí establezcan, ¿no? Sí, otras generaciones de la clínica han trabajado, por ejemplo, el derecho a la vivienda y ahí nos hemos cansado de perder. Así que perder no es siempre una mala noticia, es parte del recorrido de este camino. Es más, hay ejemplos paradigmáticos a nivel internacional de juicios perdidos que han logrado el objetivo. Hacemos ahora sí una breve pausa y volvemos hablando del proyecto Inocencia. Esta mañana continuamos conversando con el doctor Juan Sereta, que es docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho. Doctor Sereta, ahora quiero preguntarle por el otro tema que yo abordaba. Enseguida lo vemos. Yo en el adelanto señalaba que este no es la única línea en la que ustedes están trabajando, lo que tiene que ver con los residenciales de adultos mayores, tema en el que vamos a estar siguiéndolo después a medida de cómo avanza, cómo lo siguen trabajando ustedes, pero también en estos días se ha conocido, a partir de una noticia que salía en el diario El Observador, que están empezando a trabajar en el proyecto Inocencia, que pretende visibilizar los casos de personas privadas de libertad que podrían estar injustamente en prisión. Así es como, a grandes rasgos, se podría definir. Se trata de trasladar a la experiencia uruguaya un proyecto que se ha aplicado en otros países, ¿no? ¿Podemos explicar un poco más en qué consiste esta idea? Sí, este proyecto Inocencia es una experiencia que nace en los Estados Unidos, que tiene ya muchos años en Estados Unidos. Es más, hay una red Inocencia en Estados Unidos, que después se trasladó a Latinoamérica y fue tomada por algunas universidades. Tal vez la que tiene más experiencia es la Universidad Manuela Beltrán de Colombia, donde esa experiencia que en Estados Unidos se sigue, si bien hubo alguna participación de universidades, en realidad se siguió a propósito de fundaciones, ONG, etcétera. Se insertó, en el caso colombiano, se insertó en la currícula de las universidades y bueno, un poco ese modelo es el que tomamos nosotros para traer el proyecto Inocencia a Uruguay. Surge de la conversación cotidiana y el vínculo que hace unos años tenemos con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. En realidad ese vínculo nació en la Clínica de Litigio Estratégico, pero el proyecto Inocencia se plantea no desde la clínica, sino que se plantea como un proyecto de investigación y extensión de la Facultad de Derecho. Si bien surgió de esto, como decía, este contacto con el comisionado, con Juan Miguel Petit, de las conversaciones cotidianas con él y de la idea de poder traer este proyecto a Uruguay, se planteó como un proyecto de investigación y extensión porque el enfoque es distinto. El enfoque no presume el litigio, en principio. O sea, no es que vayamos a litigar o a hacer juicios o a sustituir los roles de los defensores en los procesos penales, sino que intenta dar una mirada académica a la realidad de los procesos judiciales penales en Uruguay. Y a nosotros nos entusiasma mucho porque si bien yo parezco a cargo del proyecto y obviamente como con un aliado fundamental, como es el comisionado parlamentario, se ha dado la participación de docentes jóvenes de grados bajos, de derecho penal, de derecho procesal, de aspirantes a docentes, de jóvenes, que son la savia nueva de la facultad y que son los que le han puesto toda la responsabilidad y el trabajo para diseñar este proyecto e intentar aplicarlo en el Uruguay. ¿Entienden que puede haber muchos casos? A ver, hay películas, series con situaciones de víctimas, perdón, de personas que pasaron sus años en prisión y que después la justicia termina fallando que efectivamente eran inocentes, ¿verdad? Y pasaron años, se les robaron, digamos, años de su vida allí. Eso, a priori, ¿ustedes tienen ya una idea de que puede ser una situación común en el sistema penal uruguayo? ¿Se pueden dar este tipo de errores en gran magnitud? No, yo creo que no. Yo creo que en todos los sistemas, y el uruguayo no va a ser la excepción, estas situaciones son raras, son excepcionales, pero un caso vale la pena, justifica el proyecto. No es la regla que haya condenas a inocentes o que haya aplicación de penas injustas, sino que todo lo contrario. Pero lo que sí advertimos en estas charlas, como te decía, con el comisionado, es que hay algunos relatos en estas entrevistas y en esta recorrida, en este trabajo que hace la oficina del comisionado, que va a ser el otro actor fundamental en este trabajo, toda la gente, todos los profesionales que tiene la oficina del comisionado y que también hacen su trabajo recorriendo todo el sistema penitenciario. Ellos nos daban cuenta de relatos
a propósito de las entrevistas que hacen, que son coherentes con una Bueno, yo le iba a situación de preguntar de inocencia. eso. Petit debe tener muchos reclamos o charlas con varios reclusos que le dicen, yo soy inocente. Usted dice, bueno, hay muchos que se deben descartar, pero hay otros que efectivamente el Que vale la pena relato estudiarlos. hace que paren la oreja, digamos. Lo hemos conversado con Juan Miguel, lo hemos conversado con los compañeros que trabajan con él, con Luis Parodi también lo hemos conversado sobre algunos casos que son excepcionales, pero de relatos que realmente tienen una coherencia y dan cuenta de que vale la pena estudiar ese expediente, porque lo que estamos buscando son disfuncionalidades del sistema. Son agujeros por donde se pueden colar estas situaciones. Y a ver, ¿podemos poner un ejemplo para que el oyente entienda de qué estamos hablando? Sin mencionar situaciones puntuales, capaz que no quiera adelantar casos específicos, pero más o menos. Bueno, seguramente vamos a tener casos que refieren al tema probatorio. Por eso también era importante la participación de docentes jóvenes y aspirantes de derecho procesal que se están especializando en derecho probatorio. Es decir, personas que han sido, algunos aún pueden no tener condena porque están por el Código Viejo. Yo les iba a preguntar eso, le iba a preguntar eso. A ver, ¿estamos hablando de casos de prisión indebida previo a la condena o después de obtener la condena? Pueden ser cualquiera de los dos, cualquiera de las dos situaciones, pero recordemos que en el Código Viejo y sobre todo con el juez dirigiendo la investigación podía darse perfectamente que pasaran años. Que pasaran años y que tuvieran la prueba que se pudo recolectar en 48 horas. A veces esa prueba no es de carácter científico, a veces esa prueba es el reconocimiento de la víctima y alguna cosita más. Y bueno, y merece justamente analizarse esos casos y bueno, en muchísimos seguramente llegaremos a la conclusión de que todo el procedimiento fue absolutamente regular y que se contaba con elementos suficientes para someter a esa persona a la privación de libertad. Y seguramente también encontremos algún caso que ofrezca dudas y donde intentemos aportar, esto no es más que aportar una mirada académica, una mirada desde la universidad, que no es más que eso, una mirada desde la universidad al funcionamiento del sistema penal. ¿Ya tienen en mente algunos casos? ¿Cuál va a ser un poco el criterio de selección también, no? ¿Hay algún tipo de delito por el cual ustedes digan, no, de esto no vamos a hacer esta revisión, no vamos a trabajar en este tipo de casos? No está dirigido a ningún tipo de delito en especial. En general seguramente refiere a delitos medianamente graves porque las privaciones de libertad sean importantes en el tiempo como para justificar el trabajo. Nuestro gran aliado acá en la selección de los casos es el comisionado parlamentario, pero no el único. Esta semana nos vamos a reunir con la mesa de mujeres privadas de libertad, también para que el proyecto tenga una perspectiva de género y pueda abordar situaciones desde la óptica de las mujeres y de la privación de libertad en las mujeres. Pero bueno, esos van a ser seguramente los insumos. Todo tipo de situaciones pueden ser amparadas. Todo tipo de situaciones. ¿Tienen que contar con el respaldo o el consentimiento del privado de libertad? No necesariamente, pero lo vamos a pedir en todos los casos, como habitualmente en todas las tareas de extensión que se hacen sobre privados de libertad, se pide un consentimiento informado de la persona para saber que su caso va a ser analizado. Y en los distintos casos, ¿se busca que el objetivo va a ser que se revoque la pena de prisión o también se buscará después una reparación económica de la persona? En esta primera etapa del proyecto estamos en una fase exploratoria donde simplemente vamos a intentar llevar un análisis de algunos casos y sacar las primeras conclusiones. No se descarta para futuras etapas ese tipo de acciones, pero no están hoy en el horizonte cercano. ¿Por dónde pueden estar los problemas, las fallas? Porque hay quien puede decir, bueno, ¿y esta tarea que van a hacer no es la que debería hacer un defensor de oficio si ejerce bien su defensa? No, porque justamente puede que nosotros encontremos que las fallas se deben a un error en el diseño institucional y que justamente el defensor de oficio no estuvo en condiciones de advertirlo, de encontrarlo o solucionarlo. ¿No es una auditoría o un control de calidad de la tarea del defensor de oficio? Porque imagino que ahí va a tener algún reparo al respecto. No, nosotros intentamos aclarar que no se trata de... No estamos en situación de realizar auditoría de nadie, ni tampoco es la idea realizarlo. Presumo que además que las cosas que vamos a encontrar van a ser a favor de quienes ejercen la defensa y van a demostrar lo mucho que hacen con tan poco. O sea que va a ser a favor. Usted entiende que van a trabajar como aliados en todo caso del defensor de oficio. No sé si aliados, pero en algún momento, si nosotros decidimos dar el paso siguiente, seguramente sí, porque se va a hablar con ellos. Donde encontremos algo que pueda ayudar a la defensa, lo haremos y lo mismo, las conclusiones también serán trasladadas a Fiscalía y a todos los actores que participan del proceso para que todos podamos mejorar. ¿Hay chances también de que después de que la práctica se revoque en este tipo de situaciones?
¿Es común, es muy engorroso todo el proceso que hay que llevar a cabo? Seguramente, pero bueno, ese es el desafío y el espíritu de los estudiantes, que son nuevamente los que van a estar detrás de esto, es rebelarse ante la injusticia, así que seguramente habrá que buscar la manera. Este proyecto comienza ahora también. Sí, este proyecto ya recorrió las etapas iniciales, estaba dentro de las líneas de extensión anunciadas por la Facultad de Derecho para el 2020. Se trabajó en eso en el 2019 cuando se planificó áreas donde la facultad quería intervenir. Este proyecto obtuvo el compromiso del comisionado de trabajar, se firmó un convenio con el comisionado específicamente para este proyecto, tuvo el aval de la decana y fue presentado al Servicio Central de Extensión como un proyecto importante para la Facultad de Derecho y se diseñó ya toda la currícula. Empezamos a trabajar con las clases de metodología a partir del 1 de septiembre con los estudiantes seleccionados, o sea que están plenamente en marcha, aunque todavía no empezó a trabajar con los casos en concreto. ¿Cuántos casos pueden abordar? El propósito es trabajar en lo que queda del 2020 con 6 casos. 6 casos. ¿Y esos sí ya están seleccionados? No, aún no, pero Aún no. tenemos algunos que están en la etapa de preselección. Nos queda aún seleccionar casos que refieren a mujeres, que obviamente nos interesa que sean analizados e incluidos en el proyecto. Doctor Juan Sereta, docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad de la República. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes.